Remember to look up at the stars, but not down at your feet. Muy bien, este ejercicio nos pide hallar el valor exacto de E mayúscula, que es la expresión que posee una secante y la suma de dos cosenos. Si se deben de cumplir las siguientes condiciones: que el valor absoluto de la tangente de x sea igual a 1 y que ese ángulo x esté comprendido entre 3π medios y 2π. Muy bien, el primer paso va a ser enfocarnos en las condiciones. Esto significa entender ambas condiciones. Para la primera condición, el valor absoluto de la tangente de x es igual a 1, significa que la tangente de x es igual a 1 o la tangente de x es igual a menos 1. Muy bien, de la segunda condición, que nos dice que debe de estar entre 3π medios y 2π nuestro ángulo x, podemos transformarle esta expresión a grados para entenderle un poco mejor. Es decir, mi ángulo x va a estar comprendido entre 270 grados y 360 grados. Ahora, nos podremos preguntar en cuál nos debemos de enfocar. ¿En la tangente de x es igual a 1 o la tangente de x es igual a menos 1? Ya que existen estas dos condiciones. La respuesta a ello es enfocarnos en el intervalo que nos está dando nuestro ejercicio, que sería de 270 grados a 360 grados. En ese intervalo veamos si la tangente de x es o bien positiva o negativa, es decir, 1 o menos 1. Muy bien. Nos vamos ahora a enfocar en un esquema representativo de la tangente de x. Bien, para entender este siguiente paso, para ver si es 1 o menos 1, podemos hacerle un análisis en los cuadrantes de la tangente de x o posteriormente también le vamos a hacer un análisis en la gráfica de la tangente. Enfocándonos en los cuadrantes, podremos ver que la tangente del ángulo alfa es positiva en el primer cuadrante, negativa en el segundo cuadrante, positiva en el tercer cuadrante y negativa en el cuarto cuadrante. Si vemos la condición que nos da nuestro ejercicio, dice que debe de estar entre 270 grados y 360 grados, que le correspondería al cuarto cuadrante, es decir, entre 3π medios y 2π. Muy bien, sabemos que debe de dar un valor negativo, por ende, vamos a tomar en cuenta tan solo la tangente de x es igual a menos 1 y descartaríamos la primera opción, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cuánto es este valor del ángulo x? ¿No es cierto? Debemos de tomar en cuenta la siguiente condición, o recordar que la tangente de 45 grados es igual a 1, y esto lo podemos sacar ya que tangente de 45 grados, el 45 es un ángulo notable, que lo podemos construir a partir de un triángulo rectángulo isósceles cuyos catetos valen 1. Es decir, la tangente de 45 es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 1. Este valor tal vez ya lo conocíamos, pero ahora necesitamos que me dé menos 1. Por ende, la tangente de menos 45 grados es igual a menos 1. Recordando que la tangente de menos x es igual a menos la tangente de x. Muy bien, ya sabemos qué valor debe de tomar mi ángulo, que en este caso sería menos 45, para que me dé menos 1. Pero ahora, ¿cómo entender mejor este ángulo de menos 45 grados? Muy bien, lo que significa menos 45 grados es que le estamos midiendo a mi ángulo en sentido horario. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el ángulo real sería este ángulo alfa, que viene tomado desde el eje positivo de las x hasta mi cuarto cuadrante. Muy bien, en sentido antihorario, ¿cierto? Ahora, yo puedo decir que ese ángulo lo puedo estudiar o analizar en función del ángulo pequeño que le vemos aquí en rojo, que prácticamente sería una proyección de mi posición en el
eje positivo de las x. Muy bien. ¿Esto qué significa? Lo podemos esclarecer con un ejemplo. Por ejemplo, si nos piden hallar el coseno de 120 grados, este es el ángulo que yo deseo analizar. Yo podría ubicarme en el segundo cuadrante, ya que ahí estarían mis 120 grados, y hacerle una proyección, ¿cierto? Por ende, este ángulo pequeño sería 60 grados. Ahora, yo puedo decir, si yo saco el coseno de 60 grados, prácticamente estaría encontrando el coseno de 120 grados. Muy bien. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el coseno de un determinado ángulo, ya sea alfa o el coseno de x, siempre es negativo en el segundo cuadrante. Por ende, el coseno de 60 grados yo sé que es 1/2. Sin embargo, el coseno de 120 grados es menos 1/2, ya que el coseno en el segundo cuadrante siempre es negativo. Muy bien. Ese mismo concepto lo estamos aplicando acá. Yo estoy diciendo que el coseno de 45 grados es igual a 1. Que la tangente de 45 grados es igual a 1. Y que la tangente de menos 45 grados es igual a menos 1. Muy bien. Es decir, este ángulo de aquí, de menos 45 grados, menos significa que lo estamos midiendo ahora en sentido horario a partir del eje X, es decir, todo esto de aquí vale 45 grados, este ángulo pequeño, pero es menos ya que está en sentido horario. Muy bien. Entonces, el ángulo verdadero sería este ángulo alfa, que evidentemente sería 360 grados menos 45 grados, es decir, sería 315 grados. Recapitulando, significa que la tangente de menos 45 igual a menos 1, es decir, la tangente de 315 grados es igual a menos 1. Menos 45 grados es semejante a decir, o es equivalente a decir, 315 grados. Muy bien. Entonces ya sabríamos que mi ángulo X vale 315 grados. Eso haciéndole un análisis en los cuadrantes. Sin embargo, si deseamos hacer un análisis semejante en la gráfica de la tangente, podemos llegar al mismo resultado. Esta es la gráfica de mi tangente, que va desde menos pi medios hasta pi medios, y se repite cada pi. La periodicidad de mi función tangente es pi, ya que se repite cada pi. Muy bien. Ahora, nos podemos fijar en dónde vale 1. Ya sabemos que la tangente de 45 grados es igual a 1, ¿cierto? De 45 grados o de pi cuartos. Ahora, yo sé que si a 45 grados yo le sumo 90 grados, voy a tener ya sea un valor de menos 1 o nuevamente un valor de 1, y así vamos a ir variando. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, la tangente de 45 grados más un valor k por 90 grados va a ser igual a 1 siempre y cuando k sea par. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, para k igual a 1, ¿cierto? Sería 45 grados más 90, ya que k es igual a 1. Me dice que es igual a menos 1, ¿cierto? Porque k sería impar. Entonces veamos dónde nos ubicaríamos. Aquí estamos en mis 45 grados. Si yo le sumo a este pi cuartos, ¿cierto? A este pi cuartos 90, me daría un valor de menos 1. Si ahora yo ese k le hago valer 2, que sería un valor par, valdría 1, ¿cierto? Para un valor de k 1 me da menos 1. Para un valor de 2 me da nuevamente 1. Para un valor de 3 me da menos 1, ya que k es impar. Muy bien. De esta conclusión podríamos ver que la tangente de 45 grados más 3 por 90 es igual a menos 1. Por lo tanto, la tangente de 315 grados es igual a menos 1, que es lo que ya habíamos determinado anteriormente. Y esto lo hicimos que justamente caiga en este sector de aquí, ya que, si recordamos, mi ejercicio definió a la tangente, al ángulo entre 3 pi medios y 2 pi, que sería justamente
este intervalo de acá y nos estaríamos enfocando en este tramo. Muy bien, esas son dos formas distintas de analizar la tangente de mi ángulo. Muy bien, al fin y al cabo ya tenemos mi valor de x, que sería de 315 grados.